El primer sonido no fue su grito, fue el chapoteo. El agua fría le salpicó la cara mientras jadeaba. Sus manos temblaban contra el borde áspero de la canaleta. Su vestido rasgado se le pegaba a la espalda, manchado de suciedad y sangre. El sol sobre las llanuras de Texas ardía sin piedad. Las moscas revoloteaban alrededor de sus heridas como si ya supieran que estaba demasiado débil para luchar. Elias McCrae estaba detrás de ella, con 52 años, la piel curtida como el cuero viejo, la camisa empapada de sudor y culpa. No era su padre, no era su marido. Pero, de alguna manera, ella había acabado en sus tierras, medio muerta, apenas respirando, y nadie en el pueblo quería saber cómo ni por qué. «Aguanta», le dijo en voz baja. Ella lo intentó. Le temblaban los brazos. Tenía los labios azules. El agua del abrevadero se ondulaba al ritmo de su respiración entrecortada. La habían encontrado al amanecer junto a la valla, golpeada, descalza, dada por muerta. Algunos decían que era una fugitiva, otros susurraban que estaba maldita, pero cuando Elias la levantó del polvo, algo dentro de él se rompió. Había visto ganado moribundo, hombres hambrientos y casas quemadas. Sin embargo, nunca había visto unos ojos tan vacíos. Vertió agua sobre sus hombros, limpiándole la sangre. El sonido era suave, casi tierno, y por primera vez en toda la mañana, ella se movió. Sus dedos se aferraron con más fuerza a la madera. Se negaba a soltarla. Era como si su cuerpo le suplicara a la tierra que no la olvidara. El rancho estaba en silencio, salvo por el viento. Nadie vino a ayudar. Nadie se atrevió. Elías miró al horizonte, a la larga carretera que llevaba de vuelta al pueblo de Moiti. Conocía a los hombres que habían hecho esto. Hombres con botas lustradas por el miedo, no por el polvo. Hombres que se reían cuando las mujeres gritaban. Apretó la mandíbula, sabiendo que si ella vivía, volverían. La chica intentó hablar. Su voz era un susurro. «¿Por qué yo?» Él no respondió. «Todavía no». Mojó un paño en el agua y se lo presionó contra la cara. Ella se estremeció, pero no se apartó. Sus ojos se encontraron con los de él, llenos de terror y algo más. Una pregunta. Tenía 25 años. Quizá era una desconocida sin nombre que a nadie le importaba recordar. Pero Elías vio algo diferente. Bajo los moratones, bajo la suciedad, algo que se negaba a morir. El sol subió más alto, pintando las llanuras de oro. Su respiración se estabilizó. El agua se teñía de rojo 3 veces al día. Esa era la frecuencia con la que le limpiaba las heridas antes de que le bajara la fiebre. Antes de que volviera a decir su nombre. Antes de que la historia cambiara por lo que un ranchero decidió hacer con una mujer destrozada y un abrevadero de madera. Pero en ese momento, ella seguía temblando. Seguía atrapada entre la vida y la muerte. Seguía preguntándose si la amabilidad era solo otro truco. Elías la observaba atentamente, con las manos firmes, pero el corazón no. Y mientras el viento aullaba en la tierra abierta, una pregunta flotaba pesadamente en el aire. ¿Estaba salvando su vida o estaba salvando su propia alma? El sol ya había quemado la mitad del cielo cuando Elías la llevó dentro. La pequeña cabaña olía a humo de cedro y sudor de caballo. La acostó en el catre cerca de la ventana, donde la luz caía suave y cálida. Ella apenas estaba despierta, susurrando palabras que él no podía entender. Quizás una oración, quizás un nombre. Vertió agua en una taza de hojalata y se la acercó a los labios. Al principio ella se estremeció, pero luego bebió como alguien que no había probado la misericordia en años. Él observó cómo la suciedad se lavaba de su rostro, gota a gota. Los moretones se veían peor a la luz del día, pero al menos ella respiraba. 3 veces al día. Eso es lo que se dijo a sí mismo. Pero al cuarto día se olvidó de la comida del mediodía. Clara estaba sentada junto a la ventana, sujetándose el estómago y mirando fijamente el campo infinito, cuando él volvió corriendo con un cuenco humeante. Se quemó la mano al derramar la sopa. «Lo siento», dijo, sin aliento. Ella sonrió por primera vez. «No pasa nada», susurró. «Te acordaste 2 veces. Eso ya es más de lo que nadie ha hecho nunca.
Por la mañana para limpiarle las heridas, por la tarde para darle de comer, por la noche para evitar que la fiebre se la llevara. No era médico, solo un ranchero con manos ásperas en una casa tranquila. Pero algo en esa chica le hacía ser cuidadoso, le hacía ser amable de una forma que no había sido desde que murió su esposa. Cada vez que le tocaba la piel, lo hacía como si el mundo se fuera a romper si presionaba demasiado. Afuera, el viento sacudía la puerta del granero. Los caballos pisoteaban inquietos. Los coyotes habían vuelto a rondar por las colinas. Quizás olían la sangre, quizás olían la culpa. A Elías no le importaba. Solo le importaba que ella volviera a abrir los ojos cuando finalmente lo hizo. Eso lo sorprendió. Eran verdes, suaves, pero penetrantes, como el color de la primavera después de una larga sequía. Aquí estás a salvo, le dijo. Su voz se quebró. La seguridad nunca dura para siempre. Él no discutió. Solo asintió y le entregó otra taza de agua. Más tarde, esa misma tarde, le preparó una sopa con harina de maíz y tocino salado. No era gran cosa, pero cuando ella la probó, sus hombros se relajaron un poco. Esa fue la primera vez que lo miró sin miedo, solo con ojos cansados, buscando una razón para confiar. Para la segunda noche, ya tenía fuerzas para sentarse. La fiebre estaba remitiendo, pero el silencio entre ellos se hacía cada vez más pesado. Él trabajaba en la mesa, remendando una correa nupcial, fingiendo no darse cuenta de que ella lo observaba. ¿Por qué haces esto?, le preguntó ella en voz baja. Él se detuvo, porque alguien tenía que hacerlo. Ella no volvió a hablar. Se limitó a mirar el fuego, como si las llamas pudieran explicar el significado de sus palabras. Cuando el viento aulló afuera, él añadió otro leño. La habitación brillaba con un resplandor dorado, suave, vivo. Ella se arropó con la manta y cerró los ojos para dormir por primera vez en días. Elías se recostó, escuchando su respiración constante como una canción lenta. Pensó que la noche había terminado, pero entonces ella susurró una cosa más, mitad sueño, mitad advertencia. Vendrán a por mí cuando la luna esté llena. Elías se quedó paralizado. Su mano se detuvo sobre la mesa. Miró su pálido rostro a la luz del fuego, y por primera vez se preguntó quién era ella exactamente y qué tipo de hombres venían a llevársela de vuelta. Pasaron semanas antes de que ella pudiera caminar con firmeza. Su voz se hizo más fuerte, pero el miedo en sus ojos seguía siendo el mismo. A la tercera mañana, la fiebre había bajado, pero el miedo no. Se despertó antes del amanecer, sentada junto a la ventana con la manta sobre los hombros, mirando fijamente al campo abierto. Elías le sirvió café negro y fuerte, como él siempre lo tomaba. Ella dio un sorbo, hizo una mueca y luego sonrió un poco. Era la primera sonrisa que él veía desde que ella había llegado. Dijiste que vendrían a por ti, le recordó él. ¿Quiénes son? Ella no lo miró. Hombres de Moidi, de los que no aceptan un no por respuesta. Elías apretó la mandíbula. Había conocido a hombres así toda su vida, de los que iban a la iglesia con traje de domingo y con sangre en las botas el resto de la semana. Al mediodía ensilló su caballo. Quédate dentro, cierra la puerta con llave. Ella le agarró de la manga, débil pero decidida. Te matarán. Él la miró a los ojos. Quizá, pero no dejaré que te lleven. El camino hasta la ciudad fue largo, polvoriento y silencioso. Cada kilómetro se hacía más pesado. Las calles de Moiti estaban despertando cuando llegó. Los hombres se alineaban en el porche del salón escupiendo tabaco, observándolo como cuervos en una valla. Encontró al sheriff cerca de la tienda de piensos. Buenos días, Elías, dijo el hombre con cautela. He oído que has acogido a una desconocida. No es una perra callejera, respondió Elías con frialdad. Está herida, suspiró el sheriff. Deberías haberla dejado en paz. Se llama Clara. Pertenecía a un ganadero llamado Roar. Pagó mucho dinero por ella. La voz de Elías se volvió fría. No se paga por las personas. El pueblo se quedó en silencio. Todas las cabezas se giraron e incluso el viento se detuvo para escuchar. El propio Roar salió del salón, limpiándose el whisky de la barba. Bueno,
Parece que el viejo ranchero ha desarrollado carácter. Lías no buscó su arma. Solo lo miró fijamente. Golpeas a una mujer y lo llamas negocio. Ella, si vuelves a acercarte a mis tierras, descubrirás lo que es el verdadero trabajo. Roar se rió y escupió cerca de sus botas, pero la mano que sostenía el vaso le temblaba. Más tarde, esa misma noche, envió a 2 hombres nuevos de Sweetwater. Les duplicó el sueldo y les dijo, haced que parezca un accidente. Roar se rió. Esa risa desagradable que te pone los pelos de punta. ¿Crees que puedes interponerte entre mí y lo que es mío? Elias dio un paso lento hacia adelante. Ella no es tuya. Ya no. La multitud susurró. Nadie se atrevió a moverse. Incluso la sonrisa de Roar se desvaneció. En algún lugar lejano, un trueno retumbó en la llanura, aunque el cielo estaba despejado. Cuando Elias dio media vuelta con su caballo para marcharse, el sheriff le gritó, «Acabas de empezar algo que no puedes terminar». Él no miró atrás. «Entonces supongo que más vale que haga que valga la pena terminarlo». Esa noche, mientras el sol se desvanecía en el horizonte, Claire esperaba en el porche, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Cuando lo vio regresar, por fin respiró aliviada. Parecía cansado, de alguna manera más viejo, pero sin quebrantar. «Ahora lo saben», dijo simplemente. Ella susurró, «¿Qué has hecho?». Él la miró y una leve sonrisa cruzó su rostro curtido. «He dicho la verdad». Y en un pueblo construido sobre el silencio, eso fue suficiente para ganarse enemigos. Ahora, si has seguido la historia hasta aquí, toma un sorbo de té, recuéstate un poco y dime desde dónde me estás escuchando. Me encantaría saberlo. Y si quieres ver cómo se desarrolla esta historia, pulsa el botón de suscribirse. No querrás perderte lo que sucede cuando los hombres de Moody llaman a la puerta a medianoche. Esa noche, el viento cambió. Bajaba arrastrándose desde el cañón, seco y cruel, trayendo consigo el tipo de silencio que hace que los perros se escondan bajo los porches. Elías lo sintió primero. Se le erizó el vello de la nuca. Salió al exterior, rifle en mano, escudriñando el terreno abierto. Claire seguía despierta, sentada junto al fuego, con las manos agarradas al borde de la manta. «Vienen, ¿verdad?», susurró ella. Él asintió. Roar no se toma bien las humillaciones. Esa tarde había trasladado su cama al sótano, por si acaso. Ahora echaba aceite en las linternas y comprobaba todas las cerraduras. La luna colgaba baja, gorda y naranja, iluminando el rancho como un escenario. Cada sonido era agudo. El crujir de la madera, el relincho de un caballo, incluso los latidos de su propio corazón. Cerca de la valla, 3 sombras se desprendieron de la oscuridad. Hombres a caballo, sin luces, sin voces, solo el ruido constante de los cascos sobre la tierra seca. Elías respiró lentamente. Ya no era joven, pero había participado en muchas peleas. No necesitaba velocidad, solo paciencia. Esperó hasta que llegaron al corral. Entonces se encendió la primera linterna. Uno de los hombres maldijo. «Está aquí». Elías disparó una vez, no para matar, solo para asustar. Un segundo disparo siguió desde el granero, más agudo, más limpio. Provenía del viejo Jake, el peón del rancho, que había trabajado junto a Elías durante 20 años. Nadie lo volvió a ver salir de ese granero, y nadie se atrevió a preguntar. Los disparos rasgaron el aire como truenos. Los caballos se encabritaron. Un jinete cayó, gritando. Los demás se agacharon detrás de la valla. Dentro de la cabaña, Clara se agachó cerca de las escaleras, con los ojos muy abiertos. Podía oír su voz fuera. «Tranquilo como una roca. Has elegido al caballero equivocado». «Chicos», respondieron disparando, y las astillas salieron volando de la barandilla del porche. Elías se movió como si lo hubiera ensayado toda su vida. Cada vez que recargaban, cambiaba de posición, acercándolos al granero donde había tendido su trampa. Una chispa prendió fuego y luego se oyó un rugido. Las llamas se elevaron desde el pajar, iluminando la noche como si fuera mediodía. Los hombres entraron en pánico, cegados por el fuego. Elías se abalanzó hacia adelante y derribó a uno de ellos.
Los demás huyeron, uno de ellos arrastrando al herido por el brazo. Cuando todo terminó, el rancho volvió a quedar en silencio, salvo por el crepitar del fuego y los pasos de Claire en el porche. Al amanecer, el sheriff llamó a la puerta, con el rostro duro como una piedra. «El incendio fue un accidente, ¿verdad?», preguntó. Elias asintió lentamente. Claire se escondió detrás de la cortina, agarrando un cuchillo con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Corrió hacia él, con los ojos llenos de miedo y alivio. Tenía la camisa rota y los nudillos en carne viva, pero seguía en pie. «Podrías haber muerto», dijo ella. Él se secó el sudor de la frente. «Esta noche no». Ella miró el granero en llamas y luego volvió a mirarlo a él. «¿Qué harán ahora?». Él miró hacia las colinas donde los hombres habían desaparecido. Su voz era firme, pero baja. «Volverán, pero la próxima vez no estaré sola», frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Él esbozó una sonrisa cansada y la miró como si ya hubiera decidido algo que ella aún no entendía. Y mientras la luz del fuego bailaba en sus ojos, Elías dijo en voz baja: «Mañana iremos a Palo Duro. Hay algo que necesito que veas». Suena sencillo, ¿verdad? Pero lo que él le mostró a la mañana siguiente cambiaría sus vidas para siempre. No te creerás lo que les esperaba en ese cañón. El sol se elevó lentamente sobre el cañón de Pelo Duro, pintando los acantilados de oro y fuego. Elías cabalgaba delante, Clara detrás de él, envuelta en su viejo abrigo. El viento olía a salvia, a polvo y a algo nuevo, quizás a esperanza. Se detuvieron cerca de una cresta donde la tierra se abría como una promesa. Debajo de ellos el río brillaba, serpenteando entre las rocas rojas como una cinta plateada. Elías desmontó primero y luego la ayudó a bajar. Sus manos eran ásperas, firmes y amables. «Este lugar», dijo en voz baja, «me salvó una vez. Quizás también te salve a ti». Durante un momento, ella no dijo nada. Se quedó allí de pie, con los ojos brillantes, contemplando la tierra infinita. «¿Por qué aquí?». «Porque aquí», dijo él, «nadie es dueño de otra alma. A la tierra no le importa quién fuiste, solo le importa quién decides ser». Ella se acercó al borde, con el pelo brillando al sol. Cada respiración que tomaba parecía borrar más del pasado. Todos los moretones, toda la vergüenza y todos los insultos que le habían dicho se desvanecían poco a poco, como el atardecer arrastrado por el viento. Ese verano se quedaron en el cañón, 3 veces al día, como antes. Por la mañana ella le ayudaba a cuidar de los caballos. Al mediodía compartían comidas sencillas junto al agua. Por la noche hablaban. A veces Clara le preguntaba por el viejo Jake, pero Elias solo miraba hacia las colinas lejanas y decía en voz baja: «Ahora está observando el rancho desde algún lugar más alto». A veces no decía nada. Solo se sentaba junto al fuego, escuchando cómo respiraba el mundo. Nunca le pidió que se quedara. Ella nunca le preguntó por qué le importaba. Quizás algunas cosas no necesitan explicación. Quizás la curación no llega con palabras, solo con el tiempo. Una noche, bajo las estrellas, ella dijo en voz baja: «Pensaba que estaba rota». Elías avivó el fuego y sonrió. «Quizá lo estabas, pero las cosas rotas siguen brillando si las sostienes a la luz». Ambos se rieron, el tipo de risa que te hace volver a creer en la vida. Cuando llegó el otoño, construyeron una pequeña cabaña junto al río. No era gran cosa, solo 4 paredes y un techo que goteaba cuando llovía. Pero era suya, sin deudas, sin miedo, solo paz. Años más tarde, la gente diría que aquel pequeño rancho se convirtió en un refugio, un lugar donde no se rechazaba a ninguna mujer. Nunca se le dijo a ningún alma hambrienta que se marchara. Algunos decían que lo que hicieron Elías y Clara cambió aquel valle para siempre. Quizás fue así. Quizás la bondad realmente puede llegar tan lejos. Así que, si has escuchado hasta aquí, quizás deberías preguntarte: ¿cuándo fue la última vez que le ofreciste un poco de bondad a alguien? No porque se lo merecieran, sino porque tú podías hacerlo. Y tal vez pregúntate también: si fueras Elías, ¿te habrías detenido ese día junto a la valla o habrías seguido cabalgando? Si esta historia te ha emocionado, tómate un segundo para darle a me gusta
Ayuda más de lo que imaginas. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete. Y recuerda, la curación no siempre es ruidosa. A veces solo susurra 3 veces.